Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos nuevamente aquí para compartirles la palabra de Dios. El mensaje que la iglesia nos propone este día, sábado 28 de marzo. Alan Barrascut y Arturo Ceseña para servirlos. Estamos aquí de la comunidad de la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, el grupo de oración Sal de la Tierra. Y estamos aquí para dar sabor y preservar con la sal que viene del Señor. Así es de que agradecemos al Señor por este día también, porque tenemos vida, porque el Señor permite estos medios para que su palabra corra. Y antes de empezar a plantearles y proponerles la lectura que la iglesia nos invita a leer este día, quiero pedirle al Señor su bendición, quiero pedirle y agradecerle por sus casas, por sus hogares, para que nos guarde de todo mal. Quiero pedirle por los que están enfermos, por los que andan curando y que andan visitando enfermos, sobre todo estos médicos, enfermeras, cuerpo de bomberos, policías, en fin, tanta gente que anda viendo y cuidando por nuestra seguridad. Amado Señor, te pido por ellos y sus familias, y por nosotros, Señor, te pido para que nos abran nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para entender tu palabra y poderla vivir este día. Esto lo pido también, amado Jesús bendito, pidiendo la bendición de María Auxiliadora en estos momentos en que el mundo necesita de su auxilio. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, la iglesia nos propone este día en el libro de Jeremías, en el capítulo número 11, del versículo 18 al 20, y dice la escritura, dice la palabra de Dios: el Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacía. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí, y que decían: cortemos el árbol que está en todo su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor Todopoderoso, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón. A ti te he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, es la lectura que nos propone, y nos vamos a pasar al Evangelio en el capítulo número 7 de San Juan. Seguimos estudiando el Evangelio de San Juan en el capítulo número 7 y del versículo número del 40 al 53. Y dice la escritura: algunos de la gente, al oír estas palabras, decían: este es el Mesías, el profeta. Otros decían: no, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, la ciudad de David? La gente estaba dividida a causa de él. Algunos intentaban arrestarlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Cuando los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos, ellos les preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le contestaron: jamás hombre alguno habló como habla este hombre. Entonces replicaron los fariseos: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Le contestaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y cada uno se marchó por su lado. Palabra de Dios. Hermanos, nuevamente la profecía
dicha por el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, ya empezaba a figurarse un poquito más qué era lo que querían, en dónde iba a parar nuestro Señor, en el madero, colgado en el madero. Y dice el profeta hablando, inspirado por Dios, hacían planes contra mí. Querían tenerme o llevarme como cordero manso, llevado al matadero. Pero dice el profeta, pero tú, Señor, juzgas rectamente y conoces el corazón. A ti me encomiendo. A ti me encomiendo. ¿Por qué habla el profeta de esa manera? ¿Por qué no lo narra de una vez como va a suceder, hermanos? Porque recuerde que el Señor Jesús vino enviado por Dios, es cierto, mandado por el Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero a Él mismo también se le iba siendo revelado el plan de Dios. Él iba conociendo y más, y se le iba como quitando, no sé, situaciones. Él iba empezando a verse, a darse cuenta de lo que iba a pasar, cómo iba a parar. No le creyeron. Él venía al pueblo, dice San Juan, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él iba viendo cómo el plan de Dios se iba ampliando, cómo el plan de Dios se iba ya dibujando, por decirlo de una manera, porque si no, dicen los escrituristas, los conocedores de la palabra de Dios, dicen que si él hubiera sabido todo, él nada más venía a actuar, él nada más venía bueno, ¿qué toca hoy? Hoy toca que me quieran apedrear o que me quieran meter preso. No, el Señor iba dándose cuenta, por revelación del Espíritu Santo, lo iba preparando para el camino. Y luego dice en el Evangelio de San Juan que cuando estaba ahí y algunos de la gente estaba escuchando lo que él decía, unos decían, este es un profeta. Otros decían, no, este es el Mesías. Este es un Mesías. Y otros decían, no, ¿qué puede ser este hombre si viene de Galilea? Lo que hablábamos ayer, es un cualquiera. ¿Cómo este no es enviado de Dios? Y fíjense que el Señor les habla, se da cuenta cuando empieza a compartir la palabra y empieza a hablar de aquel Dios que es amor, sin duda. Porque los guardias iban armados, iban dispuestos a llevárselo preso, porque era la orden que tenían. Pero al oír lo que el Señor hablaba, la forma como Él se dirigía al pueblo, la forma de predicar, de hablar distinto, de seguramente de Dios Padre. Dice, nunca jamás hemos oído hablar un hombre como habla este hombre. Nunca. Quedaron desarmados de la violencia que llevaban. Quedaron desarmados de las órdenes que llevaban de ir y traerlo. Y es más, hasta se sorprende nosotros, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué les pasa a ustedes? Y ahí está Nicodemo, dice la Escritura. Nicodemo, fíjese que todos conocían las Escrituras, porque un momento antes dicen, no has leído que de Galilea no sale nada, no has leído que el Mesías tiene que venir de allá. Hay un problema aquí, pero hay una revelación también bien grande, bien bonita, porque mire, conocían las Escrituras, pero le daban otra interpretación. Y cuidado porque eso puede pasar y se da muchas veces. Pero Nicodemo, que ya conocía la Escritura, pero había una diferencia, y había tenido un encuentro con Jesús, y había oído de él. Dice la Escritura que ya se habían reunido antes.
recuerda cuando llegó de noche y hablaron. Y el Señor Jesús le dice, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu, ¿se acuerda? Bendito sea Dios. Habla ahí precisamente del sacramento del bautismo que tenemos nosotros como Iglesia Católica, que nos llevan de tiernitos sin saber, pero con la fe de los padres y con los testigos llegamos a nacer de nuevo. Y mire, la medida de Mesías que ellos tenían, no es el Mesías porque ellos querían un Mesías diferente, un Mesías que gritara, un Mesías que hiciera, y venía un Mesías que era amor, un Mesías que hablaba de paciencia, un Mesías que hablaba de bondad, de querer. ¿Por qué? Porque reflejaba lo que es su Padre es amor, su Padre es amor, y venía Él a hablar de amor, de perdón. Ellos no, ellos querían un Mesías diferente. Y puede ser que nosotros también estemos pensando, esperando un Mesías distinto, un Mesías diferente. Inclusive en nuestra oración podemos darnos cuenta qué clase de Mesías estamos teniendo. Yo he escuchado gente, hermanos, que piden para que, mire, mi hermano me quitó mi herencia, yo quiero que el Señor me arregle, que Él sea mi juez ahí. Es decir, ellos quieren un Dios que mire el que me hizo daño o de donde me despidieron. Pero ya le estoy pidiendo a Dios que Él se vengue de mí. Mire, no es así, no es un Mesías, no espere algo, una acción así de Dios que es amor. Dios es el Señor y Dios nos quiere mostrar, hermanos. Dios nos quiere mostrar que ese Mesías que es amor, ese Mesías que es amor, es el que nos acerca y nos regresa a nuestra casa con el Padre Celestial. Por eso que los pasos o la iniciación del proceso, no del proceso, sino el plan de salvación es como un retiro, es precisamente. Dios es amor. Nos muestra con la venida del Señor que Dios es amor, nos envió a su Hijo a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Pues del pecado, que el pecado nos aparta de ese amor de Dios. El pecado nos aparta. Entonces, si Dios es amor, nos viene a limpiar del pecado para acercarnos a Él, para hacerlo al Señor Rey y Mesías de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestro intelecto, de nuestra forma de ver, de hablar, de ser, de perdonar. Y en las Escrituras está. Y miren, muchos ahí por ahí nos andan diciendo, ya recibiste al Señor, ya es el Señor de tu vida, ya lo proclamaste. Y nosotros decimos, pues está escrito, y nos lo muestran ahí en el libro de los Romanos. Proclama al Señor con tu boca, cree en tu corazón. Y no es tan mal, fíjese que así es precisamente lo que el Señor quiere. Pero ellos lo aprendieron de nosotros sin saberlo. Porque nosotros vamos a la Eucaristía, al día domingo, buscando ¿qué? El amor del Señor. Y mire cómo es el proceso ahí en la Eucaristía. Vamos por amor, pero el pecado nos separó de Dios. Entonces nos confesamos pecadores, hermano. Confesamos que estamos ahí en pecado, enfermos, necesitados. No es el sano el que necesita de médico, somos nosotros. Confesamos que somos pecadores. Y de ahí, ¿cómo hacemos al Señor el Señor de nuestra vida? ¿Cómo proclamamos con el corazón y creemos, con la boca, y creemos con el corazón? ¿Cómo? Confesamos en el credo que tiene 2000 años de haberse instituido en el sacramento de la Iglesia. Y confesamos que el Señor es nuestro Dios y Señor. Confesamos que sí es Dios
que es hijo de Dios y que es rey, y que es el único que perdona nuestros pecados. Lo que nos hace falta es el cuarto paso al salir de la Eucaristía, una conversión total. Que la Eucaristía realmente nos convierta para entrar de una manera pero salir distintos y empezar a vivir verdaderamente como hijos e hijas de Dios y encontrar al verdadero Mesías para que nosotros también cuando vayamos la siguiente vez que Dios nos permita que abran nuestros templos o ahorita ahí en su casa frente a una imagen que no es un ídolo, es una imagen, representa lo que el Hijo de Dios hizo por mí y por ti. Y cuando vayamos ahí le proclamemos y le digamos: Señor, tú eres mi Mesías, mi libertador, el Señor de mi casa. Que así sea para todos nosotros. Bendiciones a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios bendito.